Bueno, lo único que puedo decir es que pergañando hace unas cuantas semanas, Bernardo me pidió que moderara y yo la verdad es que estoy encantado. Yo colaboro muchísimo con él y tengo que decir una cosa de él, exclusivamente. Yo a Bernardo veo que cada vez que hace una intervención en el campo de prevención de riesgos laborales, imprime su sello personal y se llama innovación y nuevos horizontes. Yo, perdona que te lo diga, pero tú eres en prevención de riesgos laborales como el Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Me encanta Buzz Lightyear. Bueno, siempre nos sorprende con una faceta nueva. Lo que puedo decir respecto a las intervenciones que los compañeros han tenido esta mañana son muy interesantes y me han hecho pensar, y esto simplemente es una notita personal, por ejemplo, en el método del caso, por la formación mía básica, recuerdo las sesiones clínicas en los hospitales, ¿no? Que es un equipo, todo el mundo aporta, se describe la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Y después otra de las cosas que me la apunté aquí porque sí lo quería hacer, es que a nivel personal, que yo soy un apasionado de la historia, dentro del visual thinking, la storytelling, siempre me ha gustado y nunca he comprendido, porque es difícil de seguir, la guerra de las dos rosas, que te la comenté, porque es complicadísima. Y la única manera en que más o menos la he podido comprender es precisamente eso. Y después otro aspecto que me ha llamado la atención es que cuánto ha cambiado la formación en prevención de riesgos laborales. Ya no es como aquella exposición de diapositivas aburridas, de leyes, normativas, resoluciones, etcétera. Se ha ido poquito a poco evolucionando, empezamos a introducir figuras, etcétera, etcétera, y mira por dónde vamos. Entonces, con Bernardo la innovación la tenemos segura. Seguro que estamos a la última moda, pero vamos. Y nada, felicitarlos a todos por esto y ahora me toca, pues sobre todo los moderadores, Javier, lo siento, ha llegado lo último, te tiene que poner al día rápidamente. ¿Cuál es la impresión sobre lo ya versado y explicado esta mañana por los diversos ponentes? ¿Tú mismo o quien quiera? Me voy a quedar el último. Bueno, vale, vale. Sí. Bueno, yo tenía una pequeña presentación. Por favor. Y lo malo de haber escuchado a las personas delante es que pueden haber subido bastante el nivel y pisar ideas y conceptos que uno pues tenía previsto presentar, ¿no? Pero también puede ser bueno porque me sirve, ahora sí, me sirve pues para apoyarme en ellos para determinados conceptos e ideas que quiero transmitir, ¿no? Hay una frase que comentó antes Bernardo, muy fuerte, ¿no? O sea, ¿de qué sirve todo esto? Todas las herramientas, si la gente no se preocupa, ¿no? de lo demás, ¿no? O de Ico con la diapositiva de Julio Iglesias dice, y lo sabes porque no te voy a hacer caso. Pues bueno, yo lo voy a decir de otra manera, con otro concepto, pero la idea básicamente es la misma. No sé cómo se pasa esto. Vale. Bien, un poco la presentación que quería hacer es centrarme en elementos que sean más operativos para que podamos un poco reflexionar a modo de pinceladas, porque podríamos decir muchísimas cosas al respecto del diálogo, la participación y el networking, pero bueno, desde la perspectiva de la psicología social quería hacer algunas propuestas de mejora, ¿no? El primer concepto que quería centrarme es que el diálogo es el producto de una buena comunicación social. Es fundamental hablar de relaciones interpersonales, capacidad de interacción social conjuntamente con la comunicación y el uso del lenguaje. Y la clave del éxito para la mejora y la eficacia es la reciprocidad social. Un poco recordando conceptos de comunicación social, todo el mundo sabe que bueno, dentro de la comunicación social hay una parte que es comunicación analógica, que básicamente es toda la parte que tiene que ver con la comunicación no verbal, y una parte que es comunicación digital, que son las palabras, las frases, los números. Pues el porcentaje que tiene que ver con esa comunicación analógica es el 93% y solamente el 7% es información digital. Lo importante que es en la comunicación esa parte analógica. Recordar también que en la comunicación social es importante separar lo que decimos de cómo lo decimos y cómo nos movemos. Cada uno de esos elementos pues, tiene
unos mensajes que el receptor pues escucha. Dentro de esa comunicación social no verbal es muy importante centrarnos o recordar el uso de los gestos, el uso de esa comunicación corporal, todo lo que tiene que ver con el entorno del uso del lenguaje, el tono, el volumen, la forma en que nosotros nos comunicamos. Y también la proxemia, la capacidad que tenemos nosotros de usar los espacios, los movimientos, las distancias, pues para mejorar o empeorar esa comunicación. ¿Y qué es la reciprocidad? Bueno, las cosas que dijo antes Bernardo, o las que comentó Ico, o que incluso yo creo que también Leandro llegó a decir, ¿no? Y es, yo me tengo que preocupar por el otro. O sea, reciprocidad no es igual a discurso. Hay gente que habla, el otro escucha y dice, sí, estamos conversando. Eso no es ninguna conversación. Eso es un frontón. Yo puedo hablar, pero no conversar. No sirve yo pregunto y tú contestas. Los padres que cuando vienen a recoger al hijo dicen, ¿qué has hecho hoy? ¿Cómo te has portado? Y ellos contestan y dicen, sí, con mi hijo yo tengo una buena conversación. No tienen ninguna conversación. Contesta la pregunta, es muy educado, muy respetuoso, pero no hay reciprocidad. ¿Qué es ser recíproco? Ser recíproco es entender que tenemos una conversación nueva a partir de mis ideas y que incorporo las ideas de la otra persona, que a su vez después se convierten en emisor. Un ejemplo concreto es cuando hablo con mi vecino o con mi vecina, digo, hola, ¿cómo estás? Oye, el mato este que me está llegando unos bichitos, y al final terminamos hablando de del sexo de los ángeles, que es cosa que no habíamos previsto, pero que somos recíprocos. Tratamos de a la otra persona de entender sus intereses, sus ideas, sus preocupaciones, y eso es comunicación social. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los elementos a mejorar en los aspectos de la comunicación para que haya un buen diálogo? Por un lado, hay un gran bloque, que es la interacción social. Yo le llamo a eso la amistad, a ser amigos. ¿Yo puedo enseñar a la gente a ser amigos? Pues va a ser que sí. Ahora mismo estamos en elecciones y hay un montón de políticos que empiezan a usar los trucos para hacernos amigos y para contar con nosotros, para relacionarnos, porque lo que les interesa es nuestro voto. Y es posible mejorar las capacidades de interacción social, de amistad. Sí. ¿Cómo? Pues mejora de esas relaciones sociales, de esa capacidad de referencia conjunta, de expresiones faciales, el contacto ocular, de esas funciones intersubjetivas, el tener un rollito. Ahora mismo nosotros estamos teniendo, de alguna manera, una capacidad intersubjetiva, porque yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, pues compartimos algo, algún tipo de conocimiento. Eso es una función intersubjetiva, emocional. Lo que antes hablaba Leandro del corazón, ¿no? Pues llegar al corazón. Después hay otra parte importante que es el comunicar. Comunicar tiene que ver con la función comunicativa y el uso del lenguaje. La función comunicativa tiene que ver con lo que yo he comentado de reciprocidad, de interés por el otro, de la capacidad de empatía. Empatía no es simpatía, empatía es conocer y comprender las emociones de la otra persona. Si ya encima yo me coloco las emociones de la otra persona, entonces ya muestro simpatía. Después tenemos también, ¿podemos mejorar el lenguaje comprensivo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante mejorar el lenguaje comprensivo? Porque el ser humano utiliza el lenguaje para todo, pero menos para hablar de forma clara. Nosotros utilizamos el lenguaje pues incluso para decir lo contrario de lo que pensamos, porque usamos ironía, doble sentido, metáforas. Entonces esas figuras de pensamiento pueden hacer que las personas o tengan un conflicto o no lo tengan. Y el lenguaje expresivo, el uso de esas funciones pragmáticas también se puede mejorar. Con eso lo que quiero aportar es que hay una parte de la mejora de la comunicación que incide en la mejora del diálogo. También recordar que la comunicación no es solamente sirve para dar información. En ese aspecto se insistía mucho en el tema del cambio, Leandro, ¿no? Y el cambio no es lo mismo conocer que comprender, que asumir, que interiorizar, o que incluso cambiar. Estamos hablando de 5 fases en la profundidad del cambio. Entonces, y nos quedamos normalmente en la primera, que es informar. Y no por informar muy bien, la gente va a cambiar. Tenemos que reflexionar
que el cambio también puede ser factible mejorando las funciones comunicativas, que no solamente de información, sino de motivación y de expresión emocional. Recordar un poco claves importantes para la mejora del diálogo y la comunicación, es claves del receptor, cómo podemos mejorar esa reexpresión de la comunicación. Voy a ir rápido porque tengo poco tiempo y ustedes tienen la presentación para poder verlo con más exactitud. También tenemos que tener en cuenta que hay determinadas barreras que pueden dificultar esa comunicación eficaz, tanto del emisor como del receptor, o creada por ambas personas. Y yo propongo que podemos mejorar determinadas interacciones con el interlocutor o interlocutora, con técnicas directivas que podemos trabajar y fomentar su formación. Ahí tienen un inventario de esas técnicas directivas, o también con técnicas no directivas, donde también podemos ayudar a las personas a que ese diálogo y esa comunicación sean más adecuadas. Y básicamente, como hay una preocupación de cómo saber usar la comunicación de forma adecuada, yo divido la propuesta de herramientas en dos partes. Una propuesta que tiene que ver con la gestión personal, y ahí es muy importante utilizar las autoinstrucciones, ser capaz uno de tener un protocolo interno de cómo actuar. Y para la gestión profesional siempre es conveniente, ustedes son expertos en ello, pues todos los procedimientos, tener chuletas y registros y guías para poder mejorar esa comunicación. Visto el tema de la comunicación, me voy a centrar ahora en la participación. En la participación yo entiendo que es un proceso social, y un proceso social con dimensiones. Ya ICO hizo mención a los distintos niveles de participación, yo voy a añadir uno más aquí, pero básicamente son los mismos. Básicamente la clave de los niveles de participación va a estar en la función ejecutiva del jefe, de la jefatura. La jefatura es la que da opción a tener mayor o menor nivel de participación. Entonces, yo me voy a centrar justamente ahí, en la jefatura. Leandro habló del tema de cómo mejoramos la gente con el compromiso. La palabra compromiso la utilizaste muchas veces, ¿no? Y nosotros hicimos un estudio del compromiso afectivo, porque es el más importante. El compromiso afectivo es aquel que el trabajador, pues mira, hace las cosas porque es que le sale del corazón, ¿no? Y que hay una relación muy directa. Podemos predecir el mayor o menor compromiso afectivo del trabajador en función de cómo se comporta el líder. Lo que hablaba Bernardo del tipo de liderazgo, de que facilite la mejora del clima, de las relaciones interpersonales, de la capacidad de reconocer al trabajador, de darle información. Pues todo eso nos predice un mayor compromiso afectivo del trabajador y por ende mayor rendimiento y mayor productividad. Entonces es importante saber que tenemos un factor predictivo y que podemos incidir en ello para mejorar ese compromiso. También quería presentarles la investigación que hizo la organización Gallup, donde hizo un metaanálisis con una entrevista a 80.000 directivos y 1 millón de empleados. De ese metaanálisis, de ese trabajo que hicieron, pues salieron 12 claves fundamentales que debe tener en cuenta la jefatura para que el trabajador esté comprometido. Esas 12 preguntas, si las miran, verán que tienen que ver con la forma de comunicar y la forma de participar de la jefatura con el trabajador o trabajadora. Si yo quiero tener a un trabajador eficaz, tengo que tener un jefe eficaz que sepa gestionar esas 12 preguntas. La primera pregunta sería, ¿sabes? El trabajador, yo le puedo preguntar, ¿sabes qué es lo que se espera de ti? Si es capaz de contestar a esa pregunta, es que hay un jefe que es capaz de hacer la gestión adecuada para que él conozca que efectivamente es así. ¿Tiene las herramientas y el material adecuado?
¿Está el trabajador en el puesto que mejor sabe hacer? Lo que decía Bernardo de la Tortuga. Lo tengo que poner en el sitio donde mejor funcione. Le doy refuerzo, le doy feedback, le doy información a ese trabajador. Si se dan cuenta, es muy importante garantizar esa comunicación. Le planteo retos al trabajador, le explico los valores y la importancia de lo que hacemos, involucro a los trabajadores, hago que participen para que hagan las cosas como se deben hacer. Pues básicamente, estoy haciendo un resumen, pero básicamente esas preguntas tienen que ser contestadas afirmativamente para tener a un trabajador comprometido, ¿no? Bien, y con respecto al networking, también quería hacer mi aportación. Y básicamente, para poder crear y aumentar la red de contacto, evidentemente tengo que tener una capacidad de comunicación socioafectiva, comunicación social alta, pero a eso yo le voy a añadir dos factores más que entendemos que es importante porque lo hemos extraído de distintas investigaciones que hemos realizado. Una cualidad importante es la responsabilidad. La responsabilidad es una variable que muchos empresarios piden de los trabajadores. Si no quiero que conozca, que sepa mucho, porque mira, yo la contrato por lo que sabe, pero lo he hecho por lo que es. Porque básicamente a mí lo que me interesa es que sea una persona responsable y que sepa hacer sus cosas y sea autónomo y bien. Esa responsabilidad la podemos medir. Nosotros sí hemos podido aislar determinadas variables que nos hacen poder predecir la mayor o menor responsabilidad de una persona a partir de determinadas estrategias de afrontamiento, de determinadas cualidades socioafectivas que debe tener la persona para responder ante la responsabilidad. No me voy a detener en ella, ustedes la tienen ahí y tienen la referencia. Hay de esas 6 estrategias socioafectivas para medir la responsabilidad, hay 4 que son positivos, o sea, precisión y supervisión, saber anticiparse, focalizarse en las dificultades, en los problemas, ver fallos, lo que comentaba antes Bernardo, pues empíricamente se ha demostrado que es así, atribución internalizada del éxito, y hay 2 que no deben de aparecer, en sentido negativo, que no se debe de hacer, desconectarse de la realidad o desplazarse emocionalmente. Esto tiene que ver con lo que comenté antes, con alguien del sufrimiento. Aquella persona que huye del sufrimiento realmente no garantiza el éxito, no garantiza la mejora, sino que lo que hace es evitarla. Entonces, lo más importante no es lo que te ocurre, sino cómo gestionas lo que te ocurre. Y en ese sentido, estas 2 variables son negativas a la hora de la eficacia y la mejora. Hay otras 2 cualidades personales que yo le llamo a eso gestión socioemocional, que es el autocontrol y la estabilidad emocional, y la seguridad en uno mismo y la confianza. Son variables que entendemos que son importantes para tener buena capacidad de éxito de relación interpersonal. ¿Podemos predecir esa gestión socioemocional? El tema del autocontrol, de la estabilidad emocional, la seguridad en uno mismo, la confianza, que normalmente son palabras que se quedan en el aire, pero que después falta operativizar, igual que el tema de la resiliencia, ¿no? La resiliencia es un concepto que lo que falta es darle operatividad. Pues sí, nosotros hemos podido aislar determinadas estrategias que predicen la mayor o menor gestión socioemocional de las personas, ¿no? Esto es a visión micro, pero a visión macro, cada uno de estos elementos conforman lo que nosotros entendemos que es el concepto de cultura. Debe haber el concepto de cultura de participación. Esa cultura de participación, ¿la podemos operativizar? Sí. Yo creo que se puede operativizar. ¿Y se puede cambiar una cultura? Sí. Además, aunque no pueda ser, ¿tenemos que creer que es posible cambiar? Sí. Entendemos la cultura con el patrón común, complejo de creencias, expectativas, ideas, valores, actitudes y conductas que son compartidas por un grupo, ¿no? En la organización. Y es posible
a medida que nosotros colocamos rutinas, normas, formas de actuación, estamos generando cultura. Y dentro de lo que son los niveles de la cultura, hay unos niveles más profundos y otros menos profundos, y yo incido sobre todo en el nivel más profundo de la cultura, que es las suposiciones compartidas. Cuando todos presuponemos o estamos compartiendo unas mismas creencias sobre algo. Entonces, en ese aspecto yo estoy muy contento de haber oído las exposiciones de Ico, de Leandro y de Bernardo, porque creo que compartimos suposiciones al respecto y por lo menos estamos dentro de la misma línea de la cultura. Pues, muchas gracias. Bueno, una vez hecha la intervención de Heriberto, pasamos a Arencio. A ver qué te ha parecido las exposiciones de esta mañana. A ver, las exposiciones, como bien se ha dicho, al final están entrelazados unos con otros, ¿no? El visual thinking, lo que comenta los métodos de Bernardo, ¿no? Y la interpretación y las formas de cómo llegar de ICO, pues al final está todo entrelazada. Yo siempre estoy siempre en la línea roja y como siempre me arriesgo y me lanzo aquí al vacío. Yendo al grano y la práctica, ¿no?, de las pymes y los técnicos de prevención que tanto por visitas o por servicio de prevención ajeno, servicio de prevención propio, o las propias personas que gestionan la seguridad y salud en las propias empresas, yo me lanzo al perfil de ese tipo de personas que tienen que ser excelentes, no nos queda otra, tenemos que ser excelentes comunicadores. Y para ser excelentes comunicadores, para poder transmitir y interactuar corazón, ¿no?, con cerebro, con la mente, que es complicado, tenemos que saber escuchar, tenemos que tener una escucha activa. ¿Por qué? Porque después tenemos que interpretar mejor la información que se recibe para poder gestionar la comunicación. ¿Por qué también? Porque no nos queda otra, tenemos que negociar. Al final todo es un negociado. Bien lo dijo Ico, ¿no? Que ¿no? Nosotros los que somos padres, al final yo estoy empezando en esa etapa, las niñas son pequeñitas, pero una ya me está ya intentando renegociar, ¿no? Tenemos que ser buenos negociadores. ¿Por qué? Porque tenemos que ir encaminados al objetivo, ¿no? Y ya yo creo que incluso en la vida general, en la vida familiar, en la vida personal, con amistades, con amigos, simplemente organizar un viaje con amigos, hay que negociar, porque uno quiere ver una cosa, otro quiere ver otra. Y en el trabajo, pues igualmente, tenemos que negociar. ¿Por qué? Porque la dirección tiene un objetivo, los mandos intermedios en producción tienen otros, nosotros en seguridad queremos otros, y el trabajador al final tiene otros objetivos personales. Y tenemos que negociar. ¿Y cómo se consigue todo esto? Pues no nos queda otra, como bien dijo Bernardo, ¿no? Víctor Cooper, la actitud. Si estamos en seguridad, en prevención, somos medio frikis de la seguridad, tenemos que ser unos apasionados, y para poder comunicar, negociar, escuchar, transmitir, tenemos que tener pasión. Nos tienes que gustar y tenemos que tener pasión, porque eso es lo que nos da ese escalón de, digamos, diferenciador para poder llegar. Yo antes de estar aquí en FEMEPA he trabajado en servicio de prevención ajeno y gracias a eso me curtí en poder intentar llegar a la gente, porque lo típico, yo llegaba, había empresas que me decían, ya nos cobró la cuota, pues ya viene Arecio. Ya viene aquí el que nos va a poner los obstáculos, nos va a decir las cosas que están mal, ¿no? Y no, no hace mucho, ya hace ya unos años, pero muy lejano a la ley de prevención que estamos hablando de 1995. Y hoy en día, en 2023, uno sigue visitando empresas y esa percepción, cada vez menos, está claro que se difumina, pero sigue siendo la misma. Nos siguen viendo como un obstáculo, producción nos sigue viendo como un obstáculo, y más allá de eso,
es todo al revés. Yo siempre le doy la vuelta a la tortilla. No nos vea como un obstáculo. Hay que ver como una oportunidad. ¿Por qué? Porque producción puede ser más productiva, puede ser mejor, puedes obtener mejores beneficios si integras bien la seguridad. Y son dos cositas. Porque como hay poco, con 3 cosas que hagas, se genera el valor. Y yo siempre a los técnicos de prevención nos toca también a meternos a hacer casi economistas. Y tenemos que buscar la base económica, el beneficio de la empresa en base a la seguridad. Y muchas personas que se meten en ese ámbito consiguen convencer a dirección. No hay otra. Y por terminar, aprovechando el tema de los niños, yo estoy aprendiendo cada día y a mí mis hijas me están enseñando una brutalidad, tanto en negociar como en cositas que podemos incluso implementar en las empresas en temas de seguridad. Desde simplemente yo siempre estoy con el guineo de todo lo que miro, tengo el defecto de pasarlo a seguridad de prevención. Veo algo y ya estoy pensando, ¿no? Simplemente un muñequito que han dibujado, lo han plastificado sin ayuda, ella sola. Los visten y yo pensando, oye, esto puede ser un ejercicio para los chicos, para el curso, ¿no? Digo, bueno, un dibujito y a ver, la seguridad que tienen que usar los equipos de protección individual, venga, pegarlos con tipo velcro y darle la dificultad de, oye, distintos tipos de gafas, distintos tipos de guantes, vamos a ver, darle... O sea, es una idea, ¿no? Y siempre pienso y digo, coño, es una manera de integrar y crear ese enlace de conexión con las personas, crear ese vínculo, ¿no? Y yo sigo aprendiendo con las niñas y al final el objetivo es, al igual que nosotros intentamos, por regla general, educar a los niños para que sean autónomos, suficientes y que sean buenas personas y bla, 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 porque los padres al final, padres y madres nunca van a estar toda su vida para recogerlo, hay que enseñarlos a que se caigan, que se levanten, que se apoyen a la roca para que se levanten y que sigan luchando. Con el trabajo tiene que ser igual. Yo siempre prácticamente lo utilizo en el mismo símil, ¿no? Hay que enseñar al trabajador a hacer autoprevención. No podemos estar hablándolos para cuidarlos, nada. Olvídense de cuidarlos. Hay que enseñarles a hacer autoprevención. Yo no voy a estar ahí ni en la obra, ni en el barco, ni en el taller, todo el día. Hay que enseñarles a hacer autoprevención y que sean comprometidos, que sean responsables y convencerlos a que si tú no velas por tu seguridad, nadie va a velar por tu seguridad. Bueno, pasamos a Javier para que nos diga sus impresiones sobre... Bueno, muchas gracias. Yo he llegado muy tarde y la verdad que, bueno, me he perdido casi la mitad de la ponencia, ¿no? Pero bueno, he hablado con ellos y me han contado un poco de qué iban. He podido disfrutar de la ponencia de ustedes dos. Y yo quería poner en valor unas cosas que a mí me ha llamado mucho la atención, de la cantidad de cosas interesantísimas que planteaste, Bernardo, que es el ritmo de cambio que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Y entonces, les voy a proponer a ustedes un ejercicio, ¿vale? Y es que busquemos en nuestro móvil, porque tú comentabas antes de... Te voy a pedir que te pongas en la pizarra. Yo soy un mandado y me encanta. ¿vale? Me encanta ser un mandado. Busquen, por Te echo favor... una mano, además a ti. ¿Qué quieres que haga en la Es un pizarra? tema de matemáticas de bachillerato, ¿vale? Y aparte por aquí hay mucho perfil Joder, tío, tecnológico. no me pidas calcular, tío, porque No, es una no, raíz no, cuadrada no. porque ya no me acuerdo. Vamos ¿eh? a buscar en internet... ¿Ustedes no tienen móvil o qué? Yo Vamos a buscar en internet curva exponencial, ¿vale? Curva exponencial. ¿Quieres que te la dibuje? Bueno, te iba a poner una copia, ¿vale? Curva exponencial. ¿Hay internet aquí? Ah, pues vamos a buscarlo en Google. Curva exponencial. Chacho, lo tuyo está más guay, ¿eh? Eso de ir a dibujar tú Bueno, mandas a alguien, ¿eh? Bueno, yo lo he puesto como aplicación de Visual Thinking, ¿no? No sé si... Fantástico, fantástico. Curva exponencial. Me encanta. Buscamos una imagen, ¿verdad? Curva exponencial, vamos a una imagen para tener una idea de la magnitud de lo que significa una curva exponencial, porque hablamos de crecimiento exponencial y ¿eso qué es? ¿No? Dale para abajo, aceptar. Pon imágenes. Primer icono ahí. Por ejemplo, la segunda parece que está guapa, ¿no? Eso es una curva exponencial, ¿no?
Bernardo acabó antes que Google. Es que es una máquina el tío. Va por delante de Google. Es que Eso está- significa que nuestro cambio social es una representación de esta curva exponencial, ¿no? Yo creo que podemos dibujar aquí, podemos identificar en este eje, que creo que es de abscisas, ¿no? Los años 80, vamos a poner aquí, por ejemplo, 1980. 1980. No, pon 1980 porque nos vamos a retrasar al pasado, a épocas prehistóricas casi, ¿vale? Jolín. Y entonces, ¿qué pasó en el... ¿Dónde era 1980? Sí. ¿Qué pasó en 1980? Bueno, pues todo el mundo ha vivido, yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido de los 80. Bueno, quizás no, ¿vale? Pero en los 80 empezaba la televisión en color, ¿no? ¿Tú vivías en los 80? Televisor en color, ¿verdad? Ahí estamos. Vehículos con algunas prestaciones interesantes, viajes en avión, ¿vale? Oye, si pudiéramos coger a un individuo del pasado y trasladarlo a los años 80, ¿de qué año tenemos que sacarlo para que el tipo diga, wow, ¿esto qué es? Esto es otro planeta, ¿no? O sea, que vea a una persona dentro de un televisor moviéndose, representando un individuo que igual está muerto, ¿vale? Yo creo que en la revolución industrial, ¿vale? Finales 1780 y pico, ¿vale? Que coincide más o menos con la ¿cómo se dice? Con la Revolución Francesa, ¿no? 1789, ¿no? Entonces, unos 200 años para atrás. Estás poniendo caso para que no se muera del shock. Se puede morir, ¿eh? Se puede morir porque va a ser impresionante. O sea, vamos a sacar un tipo de finales del principio del siglo XVIII, ¿no? Y lo vamos a poner en los años 80 y el tipo va a flipar, ¿no? Va a decir, wow, ¿esto qué es, no? Si lo sacas de la Edad Media, entonces ya... Venga, ponga aquí 1800. Vamos a hacer el mismo ejercicio para atrás. ¿De qué año tenemos que sacar un individuo para que, colocado del año 1800, que empezaban las primeras máquinas, los primeros movimientos sociales, las primeras reivindicaciones de los trabajadores, ¿de qué año tenemos que sacarlo para que el tipo llegue a 1800 y diga, wow, ¿esto qué es, no? Principios de la Edad Media, ¿vale? Principios de la Edad Media, sobre el año 1000. O sea, han pasado 800 años. No sé si entienden el ejercicio. Vamos a hacer lo mismo para este individuo del año 1000, ¿vale? Que vivía fundamentalmente, pues, con una convicción religiosa y moral que condicionaba su vida, donde la arquitectura estaba empezando a desarrollarse, se hacían edificios de piedra, ¿vale? De cierta envergadura. O sea, ¿de qué año tenemos que sacar a un individuo del pasado para que al llegar a la edad, al año 1000 dijera, wow, esto yo no lo reconozco, ¿no? Pues posiblemente nos tendremos que ir, podemos seguir haciendo este ejercicio, pues posiblemente nos tenemos que ir pues al neolítico, ¿no? ¿Vale? En definitiva, esto es una curva exponencial, ¿vale? Una curva exponencial, gracias. Ya. Una curva exponencial es un cambio que va creciendo a una velocidad vertiginosa, pero es que, claro, nos queda esto. Esto no es asintótico, ¿vale? Lo asintótico, lo recuerdan ustedes que era parabólico. Esto es exponencial. ¿Ya me abandonan ya? Ah, ¿quieres que...? Ahora te va a mandar el futuro. En los Una años parábola. 80, gracias. En los años 80, bueno, muchos de nuestros padres a lo mejor, ¿no? Nosotros mismos hemos vivido nuestra juventud. Los años 80, pues prácticamente no pueden desenvolverse 40 años más tarde, ¿no? Estamos ahora, ¿no? 40 años más tarde, ¿no? 2020, ¿no? O sea, que en 40 años, dibújalo por aquí si es tan amable, en 40 años, año 2020, estamos en una situación donde un individuo de los 80 prácticamente no reconoce nuestra sociedad ni los avances tecnológicos que ha habido, ¿vale? Pues bueno, lo realmente espectacular y alucinante es que los modelos predicen que dentro de 10 años esto no lo va a reconocer ni la madre que nos parió, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Posiblemente por la irrupción de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, claro, yo me planteo,
seguimos utilizando modelos. Método del caso, principio del siglo XX, dijiste, ¿no? Sí. O sea, seguimos utilizando métodos, modelos, sistemas, herramientas, en nosotros en la universidad, apuntes, ¿vale? En clase, ¿vale? Hay profesores que van con los folios amarillos, ¿no? De hace 40 años, ¿no? O con las transparencias y tal. Entonces, claro, nosotros como prevencionistas tenemos que ser conscientes de esta realidad, ¿no? Que esto no podemos dejar desatendidos los cambios. O sea, a mí hay gente que me dice, bueno, ayer lo estuvimos viendo en unas sesiones que tuvimos de exposiciones de trabajo final de máster. Yo estoy totalmente convencido que hay un estudiante que entregó un trabajo final de máster hecho con ChatGPT. Totalmente convencido. Totalmente convencido, ¿no? No tenemos herramientas para detectarlo todavía, ¿verdad? Pero es que eso es algo que tenemos que hacernos valer de ello, ¿no? O sea, yo he visto un montón de presentaciones que me facilitaste enlaces, ¿no? Que nos facilitantes enlaces, que me he quedado sobrecogido, ¿no? Porque estamos perdiendo el tiempo en lo accesorio, ¿no? Entonces, pues bueno, animarnos mutuamente, porque esto no va a ser fácil, ¿no? De gestionar, sobre todo el trabajo en equipo, ¿no? O sea, que tú planteabas, ¿no? Las sinergias, lo que estamos haciendo un poco hoy aquí, ¿no? Porque nos vamos de vacaciones y el mundo va a ser otro, a la vuelta, ¿vale? Porque si seguimos este modelo en 5 minutos va a haber cambios tecnológicos que esto nos va a coger a todos despistados. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que significa que el crecimiento va a ser exponencial. Y esto no es una predicción. Esto es claramente una realidad. Una realidad porque lo hemos un poco deducido rápidamente ahora, ¿no? Y eso es un poco la idea ahora me sorprende del análisis de tu exposición, Bernardo. ¿Vale? Lamento cumplir con mi deber de moderador. Nos faltan 5 minutos para la clausura. Coño. Mío, disculpen haber sentido Has terminado una justo idea aquí. tan simple, ¿vale? Sí. Dijo que dentro de 10 años, creo que ha sido muy optimista. Yo creo que dentro de 5 años, seguramente ha oído hablar de CDC, Bueno, de la identidad virtual, de la blockchain, pero estamos más alucinados. Pero ha sido muy optimista, creo que bastante optimista. pues fíjate, peor me lo pone, o mejor. En 5 años, no, pues no lo va mejor, yo lo va a otra cosa. Exactamente. Perdón, Alejandro, que no te he dado tiempo. Se repite. Una intervención Quiero hacer no es una intervención, sino que en los reposabrazos hay unos post-it que era para que ustedes anoten ideas, propuestas, sugerencias, y lo pueden poner o bien donde está el parking de ideas o a la salida fuera hay una pizarra por si cuando salen hay alguien ahí y no les apetece, en la pizarra de fuera o en la mesa de fuera lo pueden colocar que ya lo recojo después. Solo era esa puntual. Ya, entonces las has modificado. Bueno, me comunican que les podemos conceder un poquito más de tiempo, la clausura. Pero Pues entonces, ya que tengo el micrófono, pues ¿puedo dale, hablar? dale. A mí me gustaría expresarle de alguna manera mi frustración, porque yo aquí estoy súper bien con el visual thinking, el método del caso, con las energías que se respiran aquí, pero mañana voy a volver a la realidad, que es que la prevención es papel. Estoy de verdad que me aburro yo a mí misma trabajando en prevención. Creo que deberíamos reflexionar bastante a dónde hemos llevado la prevención, al papel. Y muchas veces, voy a contar un caso, el otro día con el tema de las temperaturas extremas, sacamos a los trabajadores de la calle, ¿no? Y vamos están en un almacén y aprovechamos y les doy una pequeña charla de relaciones, de psicosocial, algo así bastante improvisado para aprovechar el tiempo. Y un trabajador me dice, pero ¿dónde está el plan de actuación en caso de temperaturas extremas en las que nosotros sepamos cómo actuar en caso de golpe de calor? Digo, pero ¿realmente ustedes quieren ese documento? No, se les da, o sea, no hay problema porque el documento está hecho, pero realmente lo interesante es que ustedes están dentro, que ustedes no están en la calle, que a ustedes no les va a dar un golpe de calor. Creo que en la prevención deberíamos ser más prácticos. Ir a la ley donde dice que el riesgo hay que eliminarlo, no es evaluarlo, que eso es si no se puede eliminar. Y es mi crítica y lo diré y lo repetiré,
mucho papel. Si quieres desmotivar a alguien, yo en mi época del sindicato, yo decía, si quieres desmotivar a un sindicalista, lo que tienes que hacer es darle la evaluación. Yo no sé por qué las empresas están todo el día no dándoles la documentación. Si tú lo que quieres es quitarte un sindicalista de encima, un sindicalista, quiero decir, cualquier persona que quiera participar y tú no quieras que participe, lo que tienes que hacer es darle toda la documentación, porque es lo más desmotivador del mundo. Y no me gustaría contribuir a ello. Leandro, ¿quieres añadir algo sobre...? Bueno, nada, pues sí, recojo un poco la idea de ICO también, porque sí, y era un poco uno de los temas que quería comentar ahora, ¿no? Recapitulando un poco, ¿no? Hemos visto distintas herramientas que pueden ayudar, ¿no? Lo que pasa es que las herramientas, y Bernardo también hablaba un poco del forendo, es bueno o es malo, pues según quién lo use y para qué, ¿no? Entonces a veces hay herramientas que de por sí podrían dar muy buenos resultados y en malas manos acaban convirtiéndose o acaban generando resultados poco útiles, ¿no? Estas herramientas que hemos visto hoy, que algunas de ellas son bonitas y demás, pues pueden acabar utilizándose solo de forma cosmética. Tenemos el greenwashing, tenemos el social washing, tenemos el laboral washing, pues tengo una comunicación súper bonita, tal, luego la prevención en el día a día da asco, ¿no? Y luego también tenemos, y lo decía ahora Ico también, mucho papel, ¿no? Y a veces el técnico de prevención se puede ver haciendo acciones cosméticas o en modo quitamultas, ¿no? Rellenando un poco papeles, ¿no? Y a veces se puede perder. Y yo creo que de hecho muchas veces hay gente perdida, ¿no? Esa última etapa de trabajo por cuenta ajena que tuve, que les comentaba antes en el puerto, la dejé porque me vi perdido. Digo, ¿qué carajo hago yo aquí, ¿no? Y de algún modo habría que ir a la raíz del tema, y lo hablaba, ¿no? Heriberto. Al final, compromiso, confianza, empatía, ¿no? También lo decía Bernardo. Si las personas no te importan un carajo, ¿para qué quieres herramientas, ¿no? Entonces, al final, la clave de todo está ahí. Ya en la jornada del 28 de abril, que también tuve la ocasión de participar y hablar de sistemas de gestión, digo, los sistemas de gestión son herramientas eficaces, te pueden ayudar a mejorar la gestión, a integrar, a articular todas estas herramientas, etcétera, perfecto, pero o nacen de un compromiso sincero de la dirección o apaga y vámonos, ¿no? El otro día, auditando en Mallorca esta empresa, un técnico de prevención muy comprometido en esta empresa me decía, yo creo que la clave al final es que cuando tú le das la palabra a un trabajador sobre una mejora que él te pide, tú dices, mira, dame un tiempo porque hay que hacer un pedido, porque no sé, pero yo te voy a solucionar ese problema, cumplir, ¿no? Y al final eso genera confianza, esa confianza genera compromiso, ese compromiso colectivo genera cultura, y al final es ahí donde tenemos la transformación, ¿no? Entonces, hoy hemos hablado mucho de herramientas, pero al final yo creo que la clave está en el fondo, ¿no? Pero de todas formas, estos foros también, y antes Bernardo hablaba de Mieses y de otros foros y demás, pues a mí también siempre cuando me veo en estos saraos y en estos foros, me sirve, me pasa también cuando hago formación, me sirve para renovar mis votos, ¿no? Un poco renovar mi compromiso, y de algún modo también esto nos alimenta un poco, ¿no? Más allá de que nos llevamos unas herramientas formales que podemos utilizar mejor o peor, pues también llevarnos esa idea de mantener el compromiso y de tener clara la finalidad y lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Que es tan importante. Y nada más. Bueno. No lo sé. Yo voy a apuntar mi impresión personal. Ha sido muy interesante. Cada uno enfoca desde su experiencia, de su campo, el objetivo. Me gustó muchísimo lo que las herramientas predictivas. Eso es muy interesante, sobre el comportamiento del compromiso. Ares y yo estamos un poco más cercanos en el sentido de que tenemos una prevención que va a dos velocidades por la composición empresarial del país. Una cosa son las grandes empresas y otra las pequeñas y medianas empresas, que es así. No le dan la oportunidad a los técnicos de prevención de los servicios a hacer una formación, comunicación, etcétera, real. Me ha gustado también la intervención de Javier en el sentido de que tenemos que adaptarnos por narices a los cambios progresivos que hay. Leandro con lo suyo y tú con tu participación creativa. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en una cosa. Ya la formación no es la que era. Tenemos que llegar y tenemos que inventar y utilizar herramientas para por lo menos comunicar e informar bien. Y una vez que esté bien formado y comunicado, que se comprometa. Y aquí traigo el viejo dicho de si quieres un plato de huevos con bacon,
¿quién se compromete más? ¿La gallina o el cerdo? La gallina pone el huevo y se va. Pero si el individuo se compromete, entonces ahí tiene que poner algo más. Y eso también es necesario por parte de los trabajadores. Ahora, conseguirlo en la realidad, como dice Ico, es difícil. La realidad de la prevención, pero eso que no nos desanime. Entonces tenemos que reunirnos entre todos. Esta sirve para eso, para todo el mundo, desde la prevención. Tenemos que informarnos. Oye, tú me dices esta herramienta, el otro tiene una manera de atacar el problema, tienes que tener en cuenta estas circunstancias para conseguir ese objetivo nuestro que es formar, informar y comprometer al trabajador para que consiga y se instale una cultura de prevención real. Porque la palabra operativo para mí es esencial. Hay que operativizar estas cosas y dejarse de papeleo. Lo que decíamos por aquí, yo ya estoy cansado de ir a la empresa y seguimos todavía con esa visión de, como dices tú, documentación quita multas. No lo había oído nunca, pero que es verdad, te lo hacen para simplemente cumplir con la responsabilidad legal. Antes de que termines el tema del debate de la mesa y des la palabra al público por si hay alguna pregunta y después se proceda al cierre, me gustaría decir una serie de cosas, ¿no?, a lo que se ha comentado aquí. Lo primero que me gustaría comentar es, para mí, una vez estaba dando una charla, hablaba de cambio y me vino una persona, un amigo, y me dijo: Bernardo, cuando tú hablas de cambio, qué bonito es, pero es que me ha afectado un montón. Háblame de mejora continua y yo conecto más contigo, porque a veces, si queremos hacer cambios en las organizaciones, yo soy partidario de que hay que ser auténticos y comunicar lo que realmente vas a hacer. Pero si lo que vas a hacer es mejora continua, ¿por qué vas a proponer cambios? Entonces me ha impactado mucho este tema, que tengamos cuidado con las palabras que utilicemos, o por lo menos que lo hablemos en equipo, porque si a lo mejor lo que quieres es una mejora continua, no un cambio, dices, es que voy a seguir teniendo la misma historia, pero lo que quiero es que mejore. Vale, esa observación. Segundo, es que si hablamos en la prevención, yo no hablo desde el punto de vista de la psicología, sino de la ingeniería en la organización. ¿Y por qué hablo yo tanto de las personas? Me gustaría explicar un poco esto, ¿no? Porque hablo de las personas y traslado tema de las personas a las organizaciones. Porque para mí la definición de persona es un sistema complejo, abierto, adaptativo y en red. Y la definición de empresa es un sistema complejo, adaptativo y en red. Luego, lo que pasa en este ecosistema o en esta realidad es perfectamente trasladable a este. Y entonces, por eso puede existir para mí un mundo del diálogo. Aquí hay personas del mundo de la ingeniería, de diferentes mundos, de la psicología, de la medicina y demás, y eso es lo que hace que se enriquezca. Pero es importante fijar los marcos teóricos, ¿no?, que ha comentado al respecto. Otra de las cuestiones, la tercera cuestión que quería decir es que el método del caso es... Lo que he explicado hoy es una breve herramienta que viene mucho más desarrollada, pero eso tiene la implementación de la IA, la inteligencia artificial. Esa herramienta aplicada con la inteligencia artificial, tú solamente tienes que escribir sin tino y ya la inteligencia artificial definirá esto. Todavía está por desarrollar, ¿eh? Estamos hablando del 2050, habrá tiempo. Yo creo que será mucho antes, pero habrá tiempo. Y lo último que quería decir es el para qué. Si me pueden poner en cabina, voy a cambiar un momento aquí y hay una transparencia que me gustaría compartir con ustedes antes de qué es el para qué, esto de aquí. Esto para mí me gustaría, si me pueden dar desde realización, Eliu, ¿me puedes dar un poco de cobertura? Perfecto. O sea, para mí esto es vital, tener un para qué, tener un destino, tener un propósito. Eso es fundamental. Ya lo iremos hablando entre todos. Pero el mío, el que yo comparto, que es lo que quería comentar hoy, es... Uno de los para qué de la prevención es no solo trabajamos y nos formamos, que también para evitar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades profesionales. Trabajamos y nos formamos para que las personas y las organizaciones sean seguras, saludables, excelentes, con bienestar, felices, puntos suspensivos, que cada uno quiera que ponga lo que quiera. Entonces, el equipo es clave. Gracias por compartirme la pantalla. Yo simplemente quería comentar qué es lo que me motiva, qué motivación tenía, que antes no lo pude decir, para compartirlo con todos, y que lo digo ahora para que cada uno también estudie su para qué y pueda tener propósito a la hora de sus acciones, ¿no?, la que sea. Queda dicho. Si alguien del público quiere hacer una cuestión. Voy a coger el micrófono y se lo alcanzo. Marco. Tengo el placer de hacértelo llegar. Bueno, pues se me escucha. Pues
Buenos días, ya casi buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un placer escuchar tanta aportación desde diferentes enfoques académicos, técnicos, desde el punto de vista de la realidad de las organizaciones, de las empresas, y yo creo que es un momento, como se decía antes, de revisión, de colocar cada una de las ideas que hemos ido adquiriendo, cada uno a nuestro nivel. Y yo ahora estaba escuchando todo esto y también he llegado tarde, porque estaba enterrado en varios informes que había que sacar por plazo. Y yo digo, mira que me gusta fliparme, pero una pregunta que voy a dejar a la mesa sobre la mesa, ¿no? Y es, claro, yo hablo desde el punto de vista de mi pensamiento, por una parte, ¿no? Académico, teórico, y por otro, el práctico, el de técnico en prevención, sufrido técnico en prevención. Y claro, este debate, ¿no?, entre el yin y el yang y el yong y el, ¿no? Se me ocurre una pregunta y es, vamos a ver, estamos hablando aquí de la directiva del 89, de la ley de prevención de riesgos laborales del 95, todos los reglamentos del 97, después de todas las revisiones, normas y tal, y yo digo, ¿alguien se ha parado a pensar que todo ese marco normativo, toda esa legislación fue antes de la crisis económica, ¿vale? Antes de la caída de las torres, antes de la crisis económica, antes de, por último, la pandemia, antes de la guerra de Ucrania? ¿Dónde estamos los técnicos? Los técnicos en prevención de riesgos laborales, las técnicas en prevención de riesgos laborales, hemos hecho frente a una situación derivada de salud pública, como es la COVID-19, ha recaído en las empresas desde el minuto cero. Y yo digo, todos estos enfoques de las herramientas que nos ofrece la posibilidad de tener instrumentos para alcanzar, ¿no?, la mayor eficacia y eficiencia en nuestra gestión preventiva o nuestra contribución a la gestión preventiva, está teniendo en cuenta las demandas de trabajadores y trabajadores, que ya no son solamente demandas de completar un marco sobre el que realizar su actividad laboral en mayor grado de seguridad y salud, está teniendo en cuenta la realidad cambiante de la empresa. O sea, y en todo esto, ¿dónde estamos los técnicos de prevención? Porque la última encuesta que tenemos de técnicos en prevención de riesgos laborales fue del año 17-18, donde se veía por parte de la Asociación Española de Técnicos en Prevención cómo estaba la organización de la prevención en las empresas, cuántos técnicos había por empresa, cuál era la aplicación de el reglamento de los servicios de prevención a las empresas. O sea, el último dato que tenemos es del año 17-18 y después hemos tenido que hacer frente a todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque los técnicos en prevención de riesgos laborales, dentro de todo este esquema organizativo y legislativo, ¿vale?, creo que somos los menos que entramos en la ecuación. Y yo quería preguntarle a la mesa si tienen algún dato, si tienen algún estudio que hable del tema, que plantee el tema, y si nos puede orientar a nosotros para decir, mira, esto hay que aguantarlo un par de añitos más, ¿vale? Pero nos van a dar herramientas para, sobre todo los más mayores como yo, por ejemplo, pues llegar a una jubilación entero, ¿no? Entonces, plantearle a la mesa si tenemos datos sobre esto. ¿O cuál es su visión? Yo no sé si, pero hasta donde yo sé, no creo que seamos la mayor de sus preocupaciones. Hasta donde yo sé. Hay por ahí una, creo que es la encuesta del SNE, en donde España está a la cola, pero a la cola sin desmerecer a ningún país, pero creo que estamos junto con Rumanía en... sí, bueno, que es un país precioso, por cierto.
en profesionales, empresas, número de empresas que tienen integrados profesionales en prevención dentro de su organización, ¿no? Pero bueno, es una tendencia que solo puede mejorar, porque repito que solo tenemos a Rumanía por debajo, ¿no? Yo creo que es posible que incluso los propios profesionales que forman parte, yo gracias a Dios no estoy en ese entorno, que estoy en el mundo académico, ¿no? Pero me consta que, bueno, aquí pues hay muchas personas que se dedican profesionalmente a esa labor. Bueno, a lo mejor deberíamos reflexionar qué grado de culpa tenemos nosotros, ¿no? Porque somos una especie como de sumidero, ¿no? Donde aquí todo lo recogemos, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte de reivindicación, ¿vale? Que se tiene que hacer desde los propios profesionales, fundamentalmente basados en el hecho de que la idea que todos sabemos, y tú lo has manifestado, ¿no? O sea, ahora mismo, que es que un sistema preventivo implantado en una organización, al final, va a mejorar los beneficios empresariales. Y eso es lo que entienden las organizaciones, ¿no? Que es que si eso va a ser mejor para mí, pues para adelante. Entonces yo creo que falta hacer un poco de pedagogía en las empresas, ¿no? Yo tengo un dato. Desde la universidad, yo no he visto año como este de empresas que se nos están poniendo en contacto para ver si tenemos técnicos en prevención, ¿vale? Que puede ser una lectura de que la gente se está yendo de las empresas de técnicos de prevención porque ya no aguantan más, ¿no? Pero yo quiero adoptar una idea, un punto de vista favorable, y es que las empresas están demandando técnicos en prevención y no para trabajar como técnicos en prevención, sino incluso para trabajar con su profesión, pero que tengan una formación como prevencionistas, ¿vale? Gente que demanda ingenieros, enfermeros y tal, pero que quieren introducir como infiltrados a esos profesionales en las organizaciones para implantar la cultura preventiva en la empresa. Quiero entenderlo así, pero igual soy un poco optimista o ingenuo, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que, y ya para concluir, ese indicador de que tenemos externalizada la prevención en España, yo creo que es una de las razones, ¿no? Al final no hay recursos suficientes en las empresas para poder soportar esa carga de trabajo que es, en algunas empresas, como por ejemplo donde tú trabajas, es inhumano, ¿no? Si me permiten, yo desde el punto de vista de unas 1.500 empresas que hemos visitado en los últimos 12 años, la percepción es que yo creo que el sistema general, social y económico y digamos el entramado en el que existe en este país en concreto, se prioriza en producción. Y ese es el principal obstáculo que nosotros tenemos. Entonces, la prevención sí, es importante, sí, vale, evitar accidentes y tal, pero me cuesta dinero. Entonces, como me cuesta dinero, al final lo dejo para el final, como ha ocurrido en la construcción en los últimos 20 años, y ahora sí, se mejora un poco, pero se mejora por la inspección de trabajo o se mejora porque hay leyes que, digamos, fiscalizan mucho o encorsetan mucho digamos, las acciones que tienen que desempeñar las empresas. Si es verdad lo que comenta Javier sobre la necesidad, a ustedes les llega, a nosotros también nos están llegando, así, de que necesitan técnicos de prevención y profesionales. Yo particularmente, desde hace, no sé, 5 años, 4 años, sí es verdad que en un taller de mecánico que tengan 3 trabajadores, ahí no lo voy a decir, pero sí en las empresas sector naval, empresas instaladoras de electricidad, fontanería que van a obra, es que tú tienes que tener un técnico de prevención, ¿sabes? Es que se lo pongo como, me pongo mano a la cabeza, tú tienes que tener un técnico de prevención, no, un servicio de prevención ajeno, que no, que se viene una vez al año, 2 horas, y eso no sirve, tú tienes que tener un técnico de prevención, tienes que gestionar la prevención de forma interna, integrarla, y ya no personas que vienen del máster de ingeniería o de otras carreras, sino también gente de formación profesional que apoyen a los técnicos. Entonces, creo que está ahí, que no se le da importancia, pero sí es verdad que hay un cambio generacional, creo que se está generando. Sí es verdad que yo creo que ha salido a raíz de la pandemia, a lo mejor, quiero pensar,
pero sí es verdad que se está gestando eso. Y yo creo que va a haber una inclusión de técnico de prevención porque creo que va a hacer falta en breve. Y poco más. Sintiéndolo mucho, ya hemos llegado al tope de tiempo. Invitamos para que ejerzan la clausura de la jornada al señor director general y a la coordinadora de seguridad y higiene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.